Buenas tardes, ¿escucha, alumnos? ¿Empezaremos o esperamos un ratito algunos alumnos más? Esperamos unos 3 minutos más, porque según los que pueden entrar. Ya esperamos 3 minutos para empezar. Está el delegado del grupo, ¿no? ¿Qué va a pasar en las diapositivas? ¿Se encuentra el delegado? ¿Cuál es su nombre? Elder, ¿no? En 3 minutos empezamos, entonces. Ya, comparte. Ya. Alumnos, podemos empezar entonces la clase. Como esto va a estar grabado, lo vas a pasar a todos tus compañeros, ¿ya? Ya, empezamos la primera diapositiva entonces. Mi nombre se encuentra ahí en la diapositiva. Soy el doctor Sarmiento del Hospital de Salud Huancayo y mis colegas que trabajan juntos ahí en el hospital. Después vamos, bueno, les pueden presentar en clase en el examen o donde nos encontremos. Entonces vamos a hablar del tema de amigdalitis aguda. Como vemos, la amigdalitis aguda es un cuadro inflamatorio infeccioso de la zona amigdaliana y toda la parte orofaringea. Si nosotros dividimos anatómicamente la faringe, vamos a dividir en tres segmentos, en la parte alta, que es la epifaringe, o si no, rinofaringe, y hacia más abajo estamos la orofaringe, donde se ven la faringe y las amígdalas palatinas, y más abajo está la hipofaringe. Entonces, en cuanto a epidemiología, vamos a ver la mayor incidencia de casos se presentan de amigdalitis o faringoamigdalitis en los meses de frío, ¿no? Sobre todo cuando hay cambios climáticos, etc. La edad más frecuente son los niños más afectados, como vemos acá, de 3 a 15 años. Los patógenos usualmente a veces, por lo que común, a veces se transmiten de persona a persona a través de la conversación por la emanación de las gotitas en la saliva, que se llama gota refluja, ¿no?
Entonces, la mayoría son de origen viral, o sea, más o menos del 80-90% de faringoamidalitis son de etiología viral. La siguiente lámina. Hay factores que también influyen para la presentación, como son el hacinamiento, con una cantidad de personas, ¿no? En las guarderías, en los nidos, en los jardines, etc. La contaminación ambiental del aire, la polución atmosférica también es importante para la propagación de la infección. También está asociado a factores nutricionales e inmunodeficiencia. Como ustedes ven, pacientes que tienen su inmunidad disminuida van a ser pacientes más accesibles a presentar infecciones. Otros factores que pueden ser, por ejemplo, las personas que van a natación, es en la natación, las playas, etcétera, y contaminación, ¿no? Acá vamos a ver los agentes etiológicos. Por lo general, la mayor parte son virus, la mayor parte de patología en cuanto a faringomielitis. Los virus, ahí tenemos la cantidad de virus que vemos acá, rinovirus, una serie de virus que tenemos acá, ¿no? Incluso la misma gonorrea, una enfermedad venérea también puede producir, en cuanto a bacteriana, ¿no? Una infección de. Pero ustedes grábense bien la parte, lo principal de el patógeno más frecuente es el estreptococo beta hemolítico en cuanto a las bacterias, ¿sí? Y el resto pueden presentarse en forma menos frecuente, como la hemoraxela, hemófilos influenza, etcétera, una serie de bacterias. En cambio, los rinovirus son los patógenos más frecuentes en cuanto a etiología viral que estamos hablando. La siguiente, hay varios virus que se van a tener presente. Acá vamos a ver el anillo de Waldeyer. Esto a veces se les pregunta en el examen, muchas veces han venido preguntas de examen. ¿Cómo está formado el anillo de Waldeyer? El anillo de Waldeyer es un acúmulo linfático, o sea, el linfático que van a producir anticuerpos para evitar las infecciones respiratorias, ¿no? Es este acúmulo de linfáticos, o sea, un anillo se dice porque es como un círculo, forman, ¿ya? Empezando desde arriba, están formados por los adenoides. Las adenoides es una amígdala que está en la parte rinofaringea o epifaringea. Entonces, puede ser única, generalmente es única y es grande. ¿Ya? Muchos niños tienen grande y puede producir obstrucción respiratoria. Las otras amígdalas, más a los costaditos, tenemos la amígdalas peritubáricas, o sea, la trompa de Eustaquio que comunica el oído medio con la epifaringe. A su alrededor hay unas amígdalas pequeños, acúmulos linfáticos que se llaman amígdalas peritubáricas. Más abajo tenemos las amígdalas palatinas. Cuando usted baje el istmo de las fauces, ese se llama el istmo de las fauces. Cuando usted baja lengua, utiliza un baja lengua, deprime la lengua y van a encontrar las amígdalas palatinas. Son grandes, ¿no? Por lo general son grandes en los niños sobre todo. Más abajo tenemos unos cordones laterales faringes, son acúmulos linfáticos en la parte faringe, más abajo. Así que también en la parte posterior de la lengua, los costados lateralmente, tenemos las amígdalas linguales. Todo esto forma un anillo de Waldeyer, que son acúmulos linfáticos, todo linfático. La siguiente diapositiva. En cuanto a clínica, vamos a tener qué síntomas van a tener los pacientes. Los pacientes van a empezar, generalmente bacteriano viral, van a tener fiebre de inicio súbito. Cuando es un cuadro agudo, va a ser agudo, fiebre de forma brusca, ¿no? Con dolor de garganta. Dolor de garganta se llama odinofagia, ¿ya? Las amígdalas pueden ser rojas, enrojecidas, con puntos. Si es bacteriana, van a haber puntos de pus. Si es viral, prácticamente no se ve la pus, pero sí está enrojecida y edematosa, ¿no? Ahí tiene un aspecto inflamatorio con exudado, ¿no? Puede exudar blanquecino. Si es infecciosa bacteriana, vamos a encontrar pus. Otros síntomas importantes, el dolor de cabeza, la cefalea, las náuseas. En los niños se ve vómitos. Los niños que van a la emergencia, por lo general hay niños pequeños que van a la emergencia por fiebre y vómitos. A veces muchos pediatras confunden, dicen que es un cuadro entérico porque está vomitando. Y ustedes bajan la lengua y van a encontrar unas amígdalas grandes. Como están muy grandes y enrojecidas con pus, esto va a producir un cuadro nauseoso. Entonces el niño va a vomitar. Pero no es porque tenga gastroenterocolitis o enterocolitis, ¿no? Sino que tiene amigdalitis aguda. Entonces hay que ver, hay que hacer el diagnóstico diferente con un cuadro así en pediatría, más que todo, ¿no? Otras veces hay dolor abdominal, tanto vomitar pueden tener dolor abdominal, sobre todo se ven en niñitos pequeños, ¿ya? Al examen clínico vamos a encontrar, ya depende, pues si hay pus o simplemente hay un cuadro inflamatorio para hacer la diferencia. También podemos encontrar un cuadro, adenopatías submaxilares en la parte baja de la lengua. La siguiente lámina. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a los síntomas que tiene y los hallazgos que vamos a encontrar. Por ejemplo, en la diapositiva vemos acá una amígdalas purulenta con pus. La que sigue, no te acuerdo.
El tratamiento básicamente vamos a usar de acuerdo a la impresión diagnóstica. Si ustedes sospechan que es un cuadro viral, ¿cómo se diferencia la viral y bacteriana? La parte viral no va a tener unas fiebres muy altas. La bacteriana generalmente pasa a más de 39 grados en niños, sobre todo, ¿no? La fiebre alta. En cambio, la viral puede llegar hasta 39. La viral van a encontrar ustedes la faringe y las amigas congestivas enrojecidas. En cambio, la bacteriana van a encontrar con pus y va a tener más fiebre, ¿no? Entonces, básicamente el tratamiento va a estar indicado de acuerdo a la precisión diagnóstica. Entonces, si es viral, van a usar, van a usar tratamiento sintomático, van a usar paracetamol, metamizol para bajar la fiebre, medios físicos para bajar la fiebre, gargarismo si es un adulto, gargamas más sintomáticos. Si es bacteriana, van a tener que usar vac- mm, antibióticos, ¿no? De amplio espectro, sobre todo derivado de la penicilina. Si es alérgico, ya vamos a ver, se van a usar ahí acitromicinas, claritromicinas, etcétera. Algunas veces se puede combinar, se puede empezar con paracetamol por 1 o 2 días y luego pasar a los AINES, que también bajan la fiebre, ¿no? Ya, entonces entre las complicaciones que vamos a tener de la amigdalitis aguda, vamos a tener los abscesos amigdalianos. Ya los abscesos se presentan, son varios tipos de abscesos. El más frecuente, como vamos a ver, es el periamigdaliano. Más del 90% de pacientes que hacen una complicación de absceso es el periamigdalino o periamigdaliano, ¿ya? Otros abscesos son los parafaringios, los retrofaringios. Pueden complicarse con un reumatismo articular. El paciente puede tener dolores artrales, tiene dolores fuertes intensamente de las articulaciones grandes, ¿ya? Fiebre reumática, algunos se hacen complicación con glomerulonefritis, otros con endocarditis y otras complicaciones que pueden producir caso. Una complicación grave es la mediastinitis, o sea, un absceso periamigdaliano se pregunta de examen por si acaso les preguntaron anteriormente a otro grupo. La complicación más grave del absceso periamigdaliano es la mediastinitis. Esta mediastinitis puede ser grave, puede llegar a ser séptica y puede ser mortal si no se ha tratado el paciente. La siguiente lámina. Vamos a hablar del absceso parafaringio. Este es poco frecuente, ya es raro se ve, se ve a las 500, se ve. El síntoma principal es la tortícolis, el cuello se hace rígido y hay dolor de garganta, etc. A exploración, la úvula está centralizada, está bombada en la parte lateral está abombada, ¿no? Por detrás de las amigas, al costado, ¿no? Esto puede causar una tromboflebitis séptica, por lo que en estos abscesos producen fiebre alta, ¿ya? Fiebre alta. El tratamiento, sobre todo en todos los abscesos, tienen que ser drenados. Mejor si es un absceso, si ustedes lo pueden hacer alguna vez, si han visto, lo pueden hacer. Si no lo han visto, mejor tengan cuidado, porque y el absceso debe ser tratado rápidamente, porque si ustedes no drenan el absceso rápidamente, pueden hacer las complicaciones que les he mencionado. La siguiente lámina, el retrofaringio. El absceso retrofaringio se presenta en la parte más alta, en la epifaringe o rinofaringe, ¿ya? Esto produce rigidez cervical. El paciente puede tener estridor algunas veces. No, no, esto se presenta, tal vez estoy confundiendo, se presenta en la parte más baja. Puede ser que produce estridor laringio y edema que puede causar esta obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? En el examen clínico hay aumento de una parte faringea posterior. Y entonces en estos pacientes no se recomienda hacer tacto digital porque puede romperse el absceso. No se aconseja hacer palpación. Entonces el tratamiento también igual va a ser el drenaje y si queremos ver algún medio que nos va a ayudar es una radiografía de columna cervical, de parte lateral vamos a ver ahí cómo se presenta el absceso, ¿no? También podemos hacer una tomografía o una resonancia, etcétera. Siempre todo absceso, el tratamiento es el drenaje. La siguiente lámina creo que acá falta un absceso. La siguiente lámina. Antes de esto, retrocede una lámina. Retrocede más atrás, a ver, retrocede, por favor, retrocede más. Ya, esta, la siguiente. Esto no hemos hablado. Avance un poquito, avanza. Una lámina más. Esto, no hemos hablado. Este es el absceso o flemón periamigdaliano, es el absceso más frecuente y esto es lo que vemos en la consulta, que no es continuamente, ¿no? Pero sí se ve bastante. Más o menos, entre los tres abscesos que hemos mencionado, más del 90% son abscesos periamigdalinos o periamigdalianos.
Esta es una complicación que más o menos se presenta después de 7 días de inicio del cuadro clínico. Si un paciente inicia el tratamiento de amigdalitis, no se ha tratado con antibióticos o si no se ha tratado con antibióticos simples que la bacteria sea resistente, entonces más o menos a la semana, 10 días, se presenta el absceso. Se presenta con un dolor intenso de la garganta y asociado al dolor de oído. El paciente tiene otalgia, tiene mal aliento, tiene halitosis, tiene una voz gangosa, fiebre elevada, tiene malestar general y tiene trismus. El paciente tiene una voz gangosa. El paciente cuando va a la consulta, este paciente va a la consulta, entonces no puede aperturar la boca y tiene una voz gangosa, habla diferente la voz, ¿no? Entonces el paciente, en este caso, sí, hay un signo importante acá. La úvula se desplaza al sentido contrario del absceso. Si el absceso está al lado derecho, la úvula se va a desplazar al lado izquierdo, ¿ya? Entonces es un signo importante patognomónico de la presentación del absceso. Está acá, por ejemplo, puede ser dolor abdominal, además un paciente, el absceso en estas condiciones produce un gran malestar general del paciente, ¿ya? Entonces, el paciente va a tener que ser tratado a base de drenaje o punción, aspiración también podrían realizar con una aguja. Si hacen el drenaje, usan una silocaína pequeña con o sin epinefrina en la zona que está abombada de la amígdala, la parte anterior del pilar anterior. Entonces hacen 1 centímetro de silocaína, luego cortan chiquitito y meten una pincita y empiezan a pronunciar. Entonces vamos a tener que el absceso va haciéndose presente, ¿no? Y cuando se le absceso, ustedes van a notar que este absceso tiene mal olor, es abundante, el olor es fétido, todo el ambiente te deja con mal olor, ¿ya? Y después de haber drenado hay que dejar antibióticos de amplio espectro derivados de la penicilina. ¿Qué dejamos en la ceftriaxona? 1 gramo intramuscular cada 12 horas al comienzo y luego cada 24 horas podemos usar, ¿no? Luego podemos pasar 2 a 3 días, luego podemos combinar con un clavulánico o si no con una claritromicina, ¿no? Después de 30 días de producir este absceso periamigdaliano, tenemos que hacer cirugía de las amígdalas. Es recomendable porque se nota por estadística, después de un tiempo puede aparecer en el otro lado. Entonces, ¿por qué se opera? Porque por el peligro de la complicación séptica. La siguiente lámina, pase 2, pase a la siguiente, pase a la siguiente. Y vamos a ver la amigdalitis crónica. La amigdalitis crónica es un proceso inflamatorio crónico, como vemos, ¿ya? Que generalmente afecta a la parte de las amígdalas palatinas, ¿ya? Es una devolución insidiosa y tórpida, con periodos que pueden variar, ¿no? El paciente en la amigdalitis crónica no tiene fiebre la fiebre en estos casos no es casi cuantificada, muchos casos son afebriles, no tienen fiebre, sino tienen otros síntomas que son dolores musculares, artralgias, mialgias, algunos hacen unos cuadros de amigdalitis con cierta temperatura de fiebre, con puntos de pulso, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, en la patología se encuentra la desorganización de los folículos linfoides, y hay zonas de hemorragia, hay necrosis con bacterias formando colonias, etcétera, a la patología, y cuando se hace el corte de la amígdala que se saca, ¿no? Al hacer la maniobra de Vigo Smith quiere decir que ustedes comprimen la amígdala hacia la parte lateral, hacia la faringe, van a encontrar que se elimina el calcio. El calcio es como un material, es como una masita. Si ustedes lo sacan, algunas veces no sale como masita, sale como una bolita, y cuando ustedes huele fuerte, tiene un mal olor, ¿no? Ese calcio está constituido por células descamadas, bacterias, restos alimenticios. ¿Y dónde se localizan esos calcium? Se localizan en las criptas. Las amígdalas son como si fuera, tienen criptas, o si tienen oquedades, depresiones, así tienen, ahí se localizan. Entonces, los calcium, ¿ya? Ahora, al hacer también podemos definir como cronicidad. Cuando hablamos, para hablar de cronicidad, para decir, si este paciente tiene amigdalitis crónica, el paciente va a describirte que, doctor, durante el año he presentado como 7 episodios, te dice, ¿no? 7 episodios en un año. Es aproximadamente, ¿no? O 5 episodios durante 2 años consecutivos, o 3 episodios durante 3 años consecutivos, para considerarlo como crónico. La siguiente lámina. Más que todo acá, los criterios deben ser evaluados por el médico, ¿no? Los criterios por el médico que va a hablar. Entonces, acá hay otra clasificación de criterios. Hay un criterio que se llama criterio de centro para el diagnóstico. El criterio de centro sirve para hacer el diagnóstico de amigdalitis crónica, ¿ya? Tiene varios, como van ustedes varios puntos que van a ver.
Cuando hay ausencia de tos, se considera un punto. Cuando hay exudado amigdaliano, un punto. Historia de fiebre, un punto. Adenopatía cervical, un punto. Total, acá hacen cuatro. Si tiene 4 puntos, ¿no? Criterio. Ahí también se le habla del criterio modificado. Cuando el paciente tiene menos de 15 años, se considera un punto, ¿ya? Un punto más a favor. Si el paciente es mayor de 44 años, se le resta un punto. Se le resta un punto. Entonces, un punto si el paciente solamente tiene de estas cosas de las que hemos presentado acá, tiene un solo punto, entonces vamos a hacer, no es necesario dar antibiótico terapia ni cultivos, pero si el paciente tiene 2 o 3 puntos, sí hay que realizar un cultivo y dar antibióticos. Si el paciente tiene 4 o 5 puntos, sí hay que realizar un cultivo, una prueba rápida del antistreptococo beta hemolítico, ASO, le hacemos en estos casos. Son eficaces para predecir la presencia de Staphylococcus metamórfico cuando los criterios de centro son eficaces. Eso sirve, ¿ya? Nos sirve, nos da una idea también para hacer la evolución, ¿no? de la patología. Y entonces, en caso cuando nosotros diagnosticamos amigdalitis crónica, ¿qué hacemos? Entonces, con esos criterios vemos que el paciente nos inclina a hacer un cuadro clínico de amigdalitis crónica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, señor paciente, el tratamiento de usted ya no cede, tenemos antibióticos, sigue mal, etcétera, y a lo que pase va a tener que pasar a la parte quirúrgica. Le hacen interconsulta otorrino, y el otorrino va a decir, señor, le vamos a hacer una amigdalectomía. Es un tratamiento quirúrgico para extirpar las amígdalas, palatinas, ¿sí? Algunas veces en los niños se extirpa todas las amígdalas juntas, cuando son las adenoides, que es una amígdala grande, simultáneamente se hace con la operación de las amígdalas palatinas. ¿Cuándo también hacer la operación de las amígdalas? Cuando el paciente tiene crecimiento unilateral amigdaliano, sobre todo en pacientes mayores, adultos mayores, con una sospecha de tumor. Tiene una amígdala bien grande, una amígdala grande, y vemos un ganglio que tiene el satélite, y si vemos que esa amígdala grande tiene un color más encendido, más enrojecido comparado de la otra amígdala, sospechamos de un tumor. El tumor más frecuente de las amígdalas no les he preguntado examen, de repente les pregunto, el tumor más frecuente de la amígdala, de amígdala, se llama linfoma, es el linfoma, ¿ya? El linfoma es un tumor más frecuente de harina, de amígdala, ¿ya? De amígdala se llama linfoma. Hay otro tumor como es el carcinoma. El carcinoma es un tumor duro, pétreo en la amígdala. A veces, para operar las amígdalas, también como criterio tenemos con la amigdalitis crónica, que han reunido los criterios, debe serse operar el paciente, ¿ya? Cuando el paciente ha tenido absceso perimigdaliano, también es candidato a operarse. Cuando el paciente tiene amígdalas muy grandes, no tiene cuadro clínico de amigdalitis, pero simplemente tiene amígdalas muy grandes que están grado 3, que están chocando casi las amígdalas, entonces esto produce apnea obstructiva del sueño, hay que sacar las amígdalas, pese a que no tiene infección, hay que operarlos, ¿ya? O cuando el paciente tiene una hipertrofia, una marcada de una amígdala, que puede ser con el tiempo, puede convertirse en un cuadro tumoral, hay que operarlos también, ¿ya? Por precaución. La que sigue, ver. Hablemos de las hipertrofias adenoides. Les explicamos anteriormente el plexo de Waldeyer, una de las partes que está alta es la amígdala adenoidea. La amígdala adenoidea es una amígdala, generalmente es única, que está en la parte de la epifaringe. Esto puede producir obstrucción respiratoria en un niño. Se presenta en niños pequeños, menores de 12 años por lo general, ¿no? Entonces, cuando los adenoides son grandes, puede también producir obstrucción de la trompa de Eustaquio por crecimiento. Entonces, el niño puede tener otitis serosa, otitis a repetición, etc. Entonces, se presenta en la edad pediátrica, ¿no? Los niños presentan los síntomas de esta hipertrofia adenoidea, los niños son respiradores bucales, están con la boca casi continuamente con la boca abierta, roncan de noche, y al examen clínico podemos encontrar las amígdalas palatinas, también grandes, y al mismo tiempo ustedes van a decir, la mamá te va a decir, mi hijo no ronca en la noche, duerme con la boca abierta, y le examinan ustedes, van a encontrar las amígdalas, por lo general las amígdalas palatinas grandes, gigantes. Entonces van a decir, señor, este niño va a ser operado, porque no hay tratamiento médico. Antes se usaban unas sustancias una sustancia que quemaba un poco pero es incómodo porque se introducen gotas por la nariz, en el argirol ya no se usa porque es muy traumático, ¿ya? Entonces, clínicamente los pacientes pueden tener alteraciones del macizo facial, que pueden tener paladar alto, ser bien alto, alteración de la arcada dentaria, tiene micrognatia, el paladar se hace pequeño,
Síntomas de adenoide, hipertrofia adenoide, ¿eh? Micrognatia, hipoacusia, porque están comprimiendo la trompa de Eustaquio, bajo rendimiento escolar. Acá dice somnolencia, debe ser somnolencia. Los niños van a clase, van a dormirse, porque toda la noche están respirando por la boca, no respiran mis, se quedan dormidos en clase el día siguiente, ¿no? El diagnóstico vamos a hacer con una radiografía de cavum faringio. Es una radiografía lateral de la cara, ¿ya? Con la boca abierta, cavum faringio. El tratamiento va consistir en extirpación de los adenoides, o se llama adenoidectomía, antes de los 12 años de edad, con anestesia general, y es ambulatorio la cirugía. Entonces, es bueno operarle, pues todo paciente que usted diagnostica sin hipertrofia de adenoides, un niño que tiene problemas de esto le puede preguntar en el examen. Niño, les voy a decir, niño que presenta dificultad respiratoria, que tiene dificultad respiratoria nasal y tiene respiración bucal. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? ¿Por qué los niños pueden respirar por la boca abierta y con la boca abierta y no pueden respirar por la nariz? ¿Por qué? Uno es para hipertrofia de adenoides. Otro diagnóstico es la desviación del tabique nasal. Otro diagnóstico de los niños pueden tener un nasoangiofiloma y pueden tener cualquier otro tipo de tumor. Otra patología que produce dificultad respiratoria es la atresia de Coanas, ¿no? Todo le construye. Otra es hipertrofia de cornetes, ¿ya? Otra patología que puede producir irrespiración bucal es la rinitis alérgica. Usted tiene que irse a qué diagnóstico, ¿eh? Uno de ellos, si ustedes ven la faringe, ven las amígdalas grandes, si ven el tabique normal y le toman una radiografía de cabo faringeo, ustedes vayan, el diagnóstico está cantado. Y ahí de repente les tomo esta pregunta en el examen. La que sigue, a ver. Acá tenemos una placa, por ejemplo, al lado izquierdo de mí, van a ver al lado izquierdo, está apuntándose. Ahí justo es el adenoide, está apuntando el alumno, es el adenoides. Ya, y apenas la parte más baja, más abajito, eso negrito es por donde pasa el aire, por ahí pasa el aire, por ahí pasa el aire, se dan cuenta, por ahí pasa el aire, acá hay obstrucción. Y ahora en la otra radiografía de la derecha, la hipertrofia de la amígdala, hacia abajo es grande, ¿ves? Una radiografía de cabo faríngeo. La siguiente lámina. Esto les pregunta, siempre les pregunta el doctor, mi colega, ya bueno, pero tienen que saber, porque siempre les ha preguntado en exámenes anteriores el índice de Fujioka, hay que saber, tienen que saber ustedes, ¿ya? El índice, o sea, se llama índice adenoideo nasofaringio para el diagnóstico de hipertrofia adenoidea, es esto. Evalúa el grado de obstrucción de la vía aérea del tejido de la vía aérea de adenoides, la parte alta, ¿no? Epifaringia, ¿no? ¿Cómo calcular? Dividimos el diámetro del diámetro de adenoides, o sea, el diámetro, pase la figura anterior. La figura revuelve. Acá, alumna, anóteme la adenoides. Ahí, ustedes ven ese adenoides de la parte más arriba, es el hueso. Ese es el hueso, hasta la parte inferior del adenoides, hasta la parte, va hasta ahí. Miden ese, en cuántos milímetros tiene. Por milímetros se calcula. Y van a medir, eso va a ser, ustedes dicen acá de ese tamaño de este adenoides, el diámetro tiene 7 milímetros, por decir. Y calculan el diámetro de la parte del hueso hacia abajito, hacia la parte donde está apuntando la flecha, van a dividir. Acá la adenoide tiene 5 y hacia abajo tiene 8, por ejemplo. Ahí van a dividir entre eso, le va a salir un índice. Pase a la siguiente lámina. La siguiente lámina. Entonces ahí les va a dar el índice, ¿ve? El diámetro de la adenoides entre el diámetro de la nasofaringe. Entonces el valor normal debe ser hasta 0.6, se considera como normal, ¿ya? De repente les tomo también. El valor mayor debe ser 0.8, considerado como aumento de adenoides, el cual debe ser operado. Cuando el valor es mayor de 0.8, debe ser operado. Quiere decir que tiene una adenoides grande. Si el valor es menor de 0.4, es pequeñita, ¿ya? Esto lo vamos a realizar con la radiografía de cada faringio, ¿ya? Con la boca abierta. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer una cirugía de adenoides, una adenoidectomía. También podemos hacer una endoscopía nasal, nasofaringeo, para ver el crecimiento. O sea, con un endoscopio bajamos por la nariz y bajamos, también podemos ver el crecimiento adenoideo. Pero no nos va a ayudar para el índice de Fujioka, pero la radiografía sí, pues. Es una radiografía simple prácticamente, ¿no? La siguiente lámina, a ver. El siguiente tema, no sé qué tema está, pero no. La siguiente clase. Pase a la siguiente. No, ya está bien. Entonces, en realidad lo que debemos hacer es faringoamigdalitis aguda o crónica, ¿ya? Pero acá se ha dividido en faringitis. Pase al siguiente lámina.
Generalmente la faringoamigdalitis va junta, la faringitis y la amigdalitis por lo general van juntas, ¿ya? Solo debería llamarse faringoamigdalitis, ¿no? No faringitis. Bueno, acá hemos hablado ya de la parte, esa primera parte, la de la anatomía, de las divisiones. Hablamos la siguiente también de las patologías. Hablamos la siguiente, pasa a la siguiente lámina. Es casi igual. El tratamiento en caso de faringitis aguda, pasa ahí. El tratamiento sí viral hemos hablado, hemos viral, el caso de viral acá está, ¿ves? Es sintomático prácticamente. Cuando se sospeche ya que sea bacteriana, ahí vamos a tener que usar antibiótico terapia. Pasa la siguiente lámina. En caso en la crónica, hay pacientes que tienen mucha garraspera, está así, están con tos o tienen garaspera, están con garaspeo, ¿no? Esto pueden ser pacientes que tienen problemas de alergia crónica o también una faringitis seca, ¿no? O tienen una enfermedad crónica, una sinusitis crónica, te puede producir una faringitis crónica. ¿Por qué? Porque el moco baja hacia la faringe y te da una sensación de tos o garraspeo. Estás botando la tos. Son síntomas así de larga evolución, de varios meses que tienen, ¿no? Que puede estar relacionado con problemas endocrinológicos, climaterio, la paciente tiene déficit de vitamina, el paciente senil ya tiene faringitis crónica, por lo general, ¿no? Tiene problemas de hipotiroidismo, algunas veces hemos dicho de alergia, ¿no? Y muchos pacientes también porque el mal uso de la voz hacen continuamente vendedores, entonces se les seca la garganta y entonces hace una faringitis crónica, ¿no? Los cansantes, etcétera. La siguiente lámina, pues. La sintomología, acá está toda la sintomología que les he escrito, sensación de cuerpo extraño, de carraspeo, hay tos irritativa, sensación de sequedad, etcétera, ¿no? Adherencia, serían de secreciones en la faringe, ¿no? Acá está la forma hiperplásica o granulosa, también se le llama como faringitis granulosa. Ahí vamos a ver pequeños acúmulos linfáticos que están enrojecidos en la faringe. Toda la faringe está roja y tiene acúmulos linfáticos enrojecidos. El paciente se queja de dolor, generalmente dolor y garraspeo, ¿no? A veces tiene secreción, así como secreción blanquecina seca. Si ustedes ven una secreción blanquecina incolora, generalmente es de origen viral. Si van a encontrar pus, varicela pus de la faringe propiamente o es de aparte de una sinusitis que está viniendo de arriba, está drenando de arriba hacia abajo. La parte de abajo que dice de faringitis seca se presenta por atrofia de la mucosa de faringe, por envejecimiento generalmente, ¿ya? Y a veces se empeora con el clima, con el frío, por ejemplo, por el clima de frío, se empeora, ¿no? La siguiente lámina. Ya les he dicho el diagnóstico ya. El diagnóstico lo vamos a hacer con los síntomas y el tiempo de enfermedad que es larga, ¿no? Un cuadro agudo va a demorar pues unas 2, 3 semanas, y el crónico más de 2 meses, ¿no? Y van a ser en base a los síntomas que tiene el paciente, el diagnóstico, ¿ya? La siguiente lámina. El tratamiento, cuando es agudo, van a usar sintomáticos. Cuando es crónica, ya hay que ver más el tratamiento. Hay que, sobre todo, dieta saludable, hay adecuada hidratación, hay que evitar los hacinamientos, evitar el tabaco. El tabaco es un factor importante. Evitar los climas, abrigarse bien, decir que el paciente se abriga bien, que haga gargarismos colutorios, antiinflamatorios, analgésicos, pueden usar ustedes, pueden usar acetilcisteína para diluir el moco, para que el paciente elimine todas las secreciones, etc. Entonces, es prácticamente sintomático, ¿no? Vitamina A para mejorar las mucosas. Pase la siguiente lámina, pase la siguiente. Ya, creo que la siguiente clase que nos falta, ¿no? La siguiente clase, lámina. Ya tenemos alguna lámina ya. Vamos a ver la clase de laringitis. No son temas tan largos. La laringitis, por ejemplo, es un cuadro, cuando es agudo, es un cuadro corto de pocas semanas o días que tiene el paciente. Se caracteriza, como su nombre dice, laringitis, es un cuadro inflamatorio de la laringe. También las causas pueden ser de etiología viral, bacteriana, mal uso de la voz, ¿no? Etcétera. Es una patología que se cuenta bastante, se ve sobre todo en pacientes que usan mucho la voz, por ejemplo, cantantes, se usa en cobradores de micro, docentes que hablan demasiado, personas que hablan mucho, ¿no? El síntoma principal es la disfonía, porque no hay una laringitis que no tenga disfonía, toda la laringitis va a tener la disfonía, ¿no? Pero en adultos y en los niños, ¿no? En los niños podemos encontrar asociado a la disnea, tiene dificultad respiratoria algunas veces porque la epiglotis se le puede hinchar en un niño. La epiglotitis es un cuadro grave en un niño, entonces si tiene una epiglotitis con disnea, etcétera, este niño tenemos que hospitalizarlo. Hace laringitis con disfonía, hay que hospitalizarlo.
La que sigue. Esta laringitis afecta generalmente en los adultos se afecta a la región glótica y en cambio en los niños la supraglótica. Y es por o sea, la laringe se puede dividir la laringe en la región glótica, supraglótica e infraglótica. O sea, la región glótica está en nuestras cuerdas vocales. La supraglotis es sobre arriba de las cuerdas vocales. Y la infraglotis está por debajo, donde está ya prácticamente ya más abajo está cerca de la tráquea, ¿no? Entonces vamos a dividir. Entonces la patología más frecuente se presenta en la región glótica y supraglótica. Y la supraglótica se presenta en niños y la glótica en adultos, por lo general, ¿ya? Por lo general. En un periodo durante que menor de 3 semanas es un cuadro agudo, ¿no? Acá se observa en la laringitis se observa un edema y congestión a nivel del espacio de Reinke, de la mucosa. O sea, no es el borde de la mucosa, es dentro de la mucosa, es en el espacio de Reinke se llama, ¿sí? Se alteran las cuerdas vocales, pues se hacen, cambio de color, se hacen rojizo, ¿no? Se hacen, lo que es blanco nacarado se hace un rojizo, ¿no? Hay enrojecimiento marcado, ¿no? Hay edema también, ¿no? Se perturba, al haber edema se perturba la movilidad que es vibrátil de las cuerdas vocales. Se edematiza y se vibra, y el paciente cuando habla se presenta la disfonía, ¿no? Porque está edematoso. Acá, por ejemplo, estamos viendo en la parte izquierda, estamos viendo el enrojecimiento y edema de las cuerdas vocales, ¿ves? En cambio, acá al centro estamos viendo secreciones, acá al centro estamos viendo secreciones, también hay edema. Y acá al lado derecho estamos viendo ya, hay una presencia como un cuerpo extraño, es un tumor a nivel de la cuerda vocal del lado derecho, digamos. La siguiente lámina. Esto se relaciona con la prevalencia, no hay números exactos de prevalencia e incidencia, ¿ya? La edad por lo general se presenta en jóvenes y en adultos, ¿no? Los factores que predisponen, hemos hablado el factor importante de la laringitis, sea aguda o crónica, es el sobreesfuerzo vocal. Eso a veces les he preguntado, a veces se equivocan. O sea, el factor principal para presentación de la laringitis es el sobreesfuerzo vocal. Laringitis, ¿ya? El sobreesfuerzo vocal, ¿qué quiere decir? Que pacientes mucho esfuerzan a la voz, pues cantan demasiado, hacen sus tonos altos, gritan, todo eso. Este es el factor principal, ¿ya? Otros factores que es el tabaquismo, el reflujo gastroesofágico, la producción atmosférica, etcétera, ¿no? Bueno, ya, de abajo ya vamos a ver. La disfonía, como es el síntomas principales, hemos dicho, ¿no? Ya hemos hablado de eso. En algunos niños presentan disnea, hay obstrucción de la vía respiratoria, y sobre todo en niños se ve más fiebre. En fiebre puede asociarse a la tos, rinorrea o dinofagia, disfagia, pueden ser asociados, una laringitis puede ser acompañarse de un cuadro de faringitis aguda, ambos pueden ir de la mano, ¿no? Una faringo, laringotraqueitis también puede ser un cuadro clínico del momento, ¿no? Y a la que sigue, ahí está bien, ahí. Lo podemos clasificar en una aguda infecciosa y aguda no infecciosa. A la aguda infecciosa podemos ver, ¿qué vamos a encontrar? Virus, bacterias y hongos podemos encontrar, ¿no? Y en la no infecciosa, aguda no infecciosa, es de etiología alérgica por contacto y por sensibilidad por contacto, inhaladores de sustancias volátiles que pueden causar inflamación, reflujo gastroesofágico, traumas, etc. Un golpe, por ejemplo, del cuello por pues, una laringitis aguda, ¿no? El trauma y el esfuerzo vocal que está presente cuando es un cuadro agudo, sobre todo en catantes, ¿no? Que hacen mucho, se esfuerzan demasiado, al día siguiente están con edema laríngeo y con disfonía, ¿no? Pasen la siguiente lámina. Acá, por ejemplo, se está haciendo una laringoscopía. Se está introduciendo un laringoscopio al paciente que es flexible y esto está introduciéndose por la nariz y está viéndose en la pantalla ahí la alteración de la laringe, ¿no? Se está viendo ahí las cuerdas vocales, se ve las aritenoides, se ve la parte alta, las valléculas, toda la parte alta también de la faringe, la epiglotis, todo se ve ahí. Ahí vamos a diagnosticar si hay tumores o simplemente hay edema nomás de las cuerdas vocales, ¿no? La que sigue, a la siguiente. El diagnóstico de la laringitis vamos a hacer con los síntomas y signos, ¿no? Y otro de ayuda diagnóstica es la nasofibroscopía. La estroboscopía también es un procedimiento que es para ver la formación del cuerpo vocal. Sí, se hace una gráfica
se hace hablar, y entonces eso se hace, se grafica, el aparato grafica, hay una gráfica se forma, ¿ya? Para ver cómo se está, las cuerdas vocales, cómo están vibrando, ¿no? Con los tonos de voz, ¿no? También podemos hacer diagnóstico, tomografía con computada en caso de sospecha de tumor que está produciendo un cuadro laringio, ¿no? La siguiente lámina pasa. El tratamiento de ese cuadro de agudo se debe realizar con el principal tratamiento de laringitis aguda, el principal tratamiento es el esfuerzo de la voz, dejar de hablar, reposo vocal. El paciente no debe hablar durante varios días, ¿ya? Y al mismo tiempo le vamos a decir que esté un ambiente cálido, húmedo, evitar los irritantes. Se puede usar analgésicos, antiinflamatorios, esteroideos unos cuantos días, luego pasar a no esteroideos también, ¿no? Pues combinado, ¿no? En caso de virosis hay que usar la aciclovir, ¿ya? Si sospechamos que hay pus, hay bacterias, entonces damos un tratamiento con antibiótico terapia. En caso de hongos, podemos usar fluconazol, etcétera, en cándida, por si no. En otras complicaciones, el paciente que está en los niños, por ejemplo, hay que hospitalizarlo. Los niños pequeños se deben hospitalizar cuando tienen disnea, sobre todo, disfonía y disnea, ¿no? Hay en caso de no, acá la aguda no infecciosa, damos antihistamínicos, antiinflamatorios, corticoides, etcétera, ¿no? Si es grave, como les he dicho, hay que poner oxígeno y hospitalizarlos, ¿no? Y hay pacientes que tienen laringitis por reflujo gastroesofágico. Hay que dar inhibidores de bombas de protones, ¿no? Cuando hay reflujo, hay pacientes que en la noche regurgitan y todos los ácidos salen y se van a la faringe, queman la faringe, produce. El reflujo gastroesofágico puede producir faringitis crónica y laringitis crónica, ¿ya? Porque al salir todos los jugos gástricos queman toda la parte faringe y la laringe. Muchos pacientes vienen a la consulta, tengo dolores, entonces hay que investigar bien eso. Pasé a la gastro para que den una endoscopía para corroborar, ¿ya? La siguiente lámina. Vamos a ver de la parte crónica. Cuando es crónico es muy larga, tiene edad, por lo general dura más de 3 meses. La disfonía puede causada por tumores, porque acá hay tumores, por ejemplo, fumadores, ¿no? Fumadores, ¿no? Hay carcinoma de laringe, hay papilomas. Por ejemplo, esto les ha preguntado a veces en el examen. Los papilomas son tumores laringeos, que es de etiología viral. Los papilomas son tumores benignos, ¿ya? Están relacionados con los serotipos 6 y 11, graves en Viega. Virus de papiloma, virus humano, serotipos 6 y 11. Yo me acuerdo que en un examen pasado les pusieron virus serotipo 6 y 15. Hasta, ¿es correcto o es falso? Porque debe ser 6 y 11. ¿Ya? También la enfermedad amiloidea puede producir faringitis, ¿ya? Digo, la laringitis crónica. ¿Ya? Hay enfermedades, por ejemplo, la granulomatosis, como la tuberculosis, sarcoidosis, etcétera, puede producir la laringitis crónica, con disfonía, ¿no? Acá también el reflujo gastroesofágico también produce, cuando es crónico, va a producir la laringitis crónica. Mal uso de la voz en los cantantes continuamente, tienen muchos conciertos y pueden hacer cuadros de laringitis crónica, ¿no? Hay estenosis postraumática, postraumática hay pacientes que son ahorcados, puede producir laringitis crónica y queda como secuela de una laringitis, o pacientes que han sido intubados, van a UCI por alguna enfermedad grave, están con mucho tiempo intubados. Entonces esos van a ser, con el tiempo van a ser laringitis crónica, ¿ya? Incluso van a ser granulomas post-intubación, ¿ya? El nódulo de la laringe, por ejemplo, está relacionado con el mal uso de la voz, ¿no? Como cantantes, etcétera, docentes, etcétera. Ya. Acá, por ejemplo, una fecha, me acuerdo que les habían preguntado un examen. El tratamiento de una papilomatosis laringea. Debe serse, cuando hay una papilomatosis, el tratamiento es una microcirugía laringea. Incluso para todo tumor de laringe se tiene que ser una microcirugía laringea, ¿ya? Y en el caso de que se tratara de una papilomatosis, aparte de hacer la microcirugía laringea, hay que hacer la infiltración intralesional, o sea, hay que lesionar dentro de las papilomas son como verruguitas chiquititas que están en la laringe, se presentan más frecuente en los niños pequeños, ¿eh? Hay que hacer infiltración intra de la lesión dentro del papiloma con una sustancia que se llama el bevacizumab. Esta es una sustancia que es angiogénica, angiodestructiva, o sea, destruye los vasos sanguíneos del papiloma, por consiguiente no se alimenta, ¿no? Inhibe la replicación, la producción de los virus, ¿no?
Entonces, en caso de papilomatosis se tiene ese tratamiento, ¿ya? Y todo el tratamiento de tumores laringeos se hace con microcirugía laringe, pero le estoy diciendo que en el caso de la laringitis papilomatosa se debe hacer también infiltración intralesional del bevacizumab. Ya, ahora cuando es el tumor, es cuando hacemos sospechamos de otro tumor de la laringocarcinoma, en ese caso ya, tratamiento tiene que ser, si es pequeño se hace la cirugía que les digo, cirugía endoscópica, ¿ya? Y si el paciente tiene ya un cáncer que está avanzado, y hay que pasarlo a cabeza y cuello, y cabeza y cuello le hace una laringectomía parcial o total, o sea, saca toda la laringe o parcialmente, es decisión de ellos ya. La siguiente, y esto diagnóstico generalmente vamos a hacer con una laringoscopía directa o indirecta, ¿ya? Directa es con directa puede ser a través de la nariz con un fibroscopio flexible o también directa a través de un fibroscopio rígido por la boca. De frente se ve y se examina, ¿no? Ya, el diagnóstico lo vamos a hacer con función de los síntomas vecinos, ¿ya? Y los exámenes que vamos a hacer auxiliares, ¿no? Y el diagnóstico ya, está bien. Pasa al siguiente. El tratamiento según la patología. Si es inflamatorio, vamos a hacer antiinflamatorio. Si es tumoral, vamos a hacer una microcirugía laringea, pues. Si el paciente tiene problemas de reflujo gastroesofágico, vamos a dar inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Omeprazol, etcétera, pantoprazol, etcétera, ¿no? Si es en caso de escleroeclepsiela, por ejemplo, vamos a dar quinolones para tratamiento, ¿no? Todo lo que son tumores, los pólipos son quirúrgicos, ¿ya? Y acá le vamos a está bien. La que sigue. La que sigue, creo que hay otra clase, me parece, también sigue. Ya. ¿Se han cansado? Un poquito descansados. Continuamos, ¿no? Mejor para terminar. Como va a tener grabado ustedes la clase, van a poderla revisar, etcétera, ¿ya? Hablemos de otitis media aguda. La otitis media aguda es un cuadro inflamatorio de poca evolución que se presenta generalmente en la edad pediátrica por más frecuencia. En adultos es poco frecuente. Entonces, es importante para la presentación de la otitis. La otitis se presenta generalmente por un cuadro de resfrío, se inflaman las mucosas orofaringeas, la parte alta, la parte epifaringea, y por continuar se inflama la trompa de Eustaquio. O sea, empieza por la inflamación de la trompa de Eustaquio. Al cerrarse la trompa de Eustaquio, prácticamente se produce una disminución del aire en la cavidad timpánica, de tal la membrana timpánica. De ahí empieza a producirse el cuadro clínico de edema, inflamación, secreción, y la secreción se junta y empieza a infectarse, se produce una infección y un cuadro infeccioso, ¿no? Al comienzo puede ser viral, ¿no? Después se convierte en infección, ¿no? O sea, es importante la trompa de Eustaquio en otros casos para la presentación de la otitis media aguda. La trompa de Eustaquio es un factor importante para la presentación, ¿no? En adultos vemos que la trompa de Eustaquio tiene una inclinación, ¿no? En cambio de 45 grados. En cambio, en los niños la trompa de Eustaquio generalmente es casi horizontal. Y la trompa de Eustaquio en el niño es casi horizontal y es más ancha, ¿no? Chiquita pero anchita. En cambio, el adulto es larga y más inclinada. Por eso que los niños tienen más frecuencia, se presenta la otitis media aguda en la edad pediátrica. La siguiente lámina. Acá tenemos algunas cosas. Hemos hablado es un proceso inflamatorio infeccioso en la pediátrica, ¿no? Entonces, la vecindad en los niños, sobre todo con las estructuras que tienen el cráneo, nos puede producir una complicación neurológica grave, y en los niños se puede presentar eso, por la que su cráneo no está totalmente soldado y hay zonas de fisura y se puede diseminar la infección, ¿no? Por eso que es importante la prevalencia, ¿no? Por los riesgos que tiene, ¿no? Y complicaciones que pueden producirse. La siguiente lámina. Acá hay, no, esta diapositiva ha salido mal. Esta diapositiva está mal, ya. Pero les voy a referir más o menos, regresan un poco, no importa que esté mal, pero la anote, ¿ya? Acá les voy a dar la definición, no la siguiente, la anterior, acá déjalo ahí nomás. Entonces hay unas definiciones que están relacionadas a la otitis media aguda. Hay otros cuadros que se llaman otitis media atelectásica.
O sea, la membrana timpánica está inflamada y la membrana timpánica está retraída. Se retrae hacia adentro, se va hacia el promontorio, se pega. Entonces, cuando ustedes ven con otoscopio van a pensar que tiene una perforación, pero no es una perforación, sino se ha retraído totalmente. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio está cerrada, porque todo el aire a veces se chupa y se retrae. Hay otras veces que hay otro cuadro que se llama otitis media aguda o crónica mucoide. ¿Eso por qué es? Algunas veces se acumula la cantidad de moco o pus dentro de la caja timpánica. Entonces la membrana en la otitis media crónica mucoide, la membrana timpánica está bombada o presenta como unas bulas, como unas irregularidades, unas burbujas, algo así, ¿ya? Yo te la otitis crónica, que es hay otitis media crónica que tiene periodos de calma y recidivas, ¿cómo se llama la otitis? Recidivante, se recidiva, ¿ya? Y otro cuadro clínico es la otitis media crónica, que después lo vamos a ver. La otitis media crónica, por lo general, se presenta con perforación timpánica, ¿ya? Membrana timpánica. Pasa a la siguiente, a ver. Como vemos en las anteriores, la etiología más frecuente cuando es bacteriana es del Streptococcus pneumoniae, ¿eh? Eso tiene que grabarse. El Streptococcus pneumoniae es el agente más principal cuando es bacteriana. En cambio de la amigdalitis y faringitis es el Streptococcus beta hemolítico. Entonces acá es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? No se confundan, ¿ya? Y la viral es el virus incisional respiratorio y otros virus que pueden ser causantes de inflamación del oído medio, ¿no? El oído se puede clasificar en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo es la parte de la membrana timpánica hacia afuera, es oído externo. Y de la membrana timpánica hacia toda esa caja timpánica, donde está dentro el huesecillo, se llama oído medio. Y más adentro se llama el oído interno, ya donde está el caracol y los conductos semicirculares, ¿ya? Acá hay otros microbios que también estén como causantes. Pasa a la siguiente lámina. Ya. La otitis media aguda tiene fases evolutivas. Eso les preguntaron, me acuerdo, hace años en un examen que hubo. Diga usted, decía simplemente usted, diga, enumera las fases de la otitis media aguda. De aguda, no es crónica, aguda. La primera fase es fase inflamatoria o fase tubárica, se llama. Fase inflamatoria tubárica. ¿Ya? Es fase inflamatoria tubárica, fase tubárica. La otra fase se llama fase inflamatoria, la otra es supurativa, la otra es la fase. ¿Ya? La última fase es la fase de recuperación, ¿ya no? En la primera fase, por ejemplo, hay inflamación de la trompa de Eustaquio. En cambio, en la segunda fase, hiperémica, donde la membrana timpánica se congestiona, simplemente hay un pequeño dolor y hay fiebre, ¿ya? En la otra fase, que es supurativa, hay presencia de pus, el dolor es intenso y hay fiebre alta, ¿ya? La membrana está engrosada. La otra fase ya es la fase secretora, donde la membrana timpánica como está hinchada, entonces revienta y empieza a supurar, fase supurativa o secretoria. Entonces la membrana timpánica se perfora, ya baja el dolor, la fiebre también baja, simplemente hay hipoacusia predomina en la fase supurativa predomina la pus, ¿ya? Y la última es de reparación o regenerativa ya. La siguiente lámina, ¿no? Las complicaciones que pueden ser intratemporales o extratemporales. Generalmente las intratemporales se refieren a por vecindad nomás, por ejemplo, perforación timpánica, retracción del huesecillo, destrucción del huesecillo, retracción de la membrana timpánica, hay plaquitas que se llaman como unas cositas blancas tipo esclerosis, colesteatomas, mastoiditis, petrocitis, el hueso se inflama, hay cuadro del equilibrio, laberintitis y parálisis facial, puede haber la intratemporal. Cuando es extratemporal se refiere ya a los abscesos que se presentan, yo absceso retauricular o de Besol, y también pueden haber una meningitis autógena porque es intracraneal, ¿ya? Pueden abscesos cerebrales, tromboflebitis del seno lateral, infarto cerebeloso, etc. La siguiente lámina. En cuanto a los síntomas de la otitis media aguda, tenemos fiebre, irritabilidad. Esto se ve, como se ven más en niños, los niños están con fiebre, están irritables, con dolor de cabeza, hay apatía, hiporexia, no quieren comer, están con vómitos, algunos hacen diarrea.
Y los niños pequeños a veces se agarran la orejita, están jalándose así, o si no, algunos niños que están moviendo la cabecita, así, movimiento de la cabecita, por el dolor de oído. Como son niños pequeñitos, no saben manifestar, me duele, no dicen, no saben hablar, entonces simplemente mueven la cabecita, como diciendo no, 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 algo así. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los síntomas que trae el paciente y el examen clínico que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a evaluar la orofaringe, la nariz, con otoscopio de la membrana timpánica, cómo está. Podemos hacer examen, para el examen clínico diagnóstico, uno es decir, niños grandecitos de 5 años para arriba, una audiometría. Ya. Acá el examen físico, por ejemplo, vamos a hacer la otoscopía, ¿no? Hay que ver la membrana timpánica, hay que ver con la posición, el grado de transparencia, la movilidad, etcétera. Puede estar abombada, puede estar congestiva, puede haber pus, puede haber apoyos, etcétera, o puede haber perforaciones, ¿no? La siguiente lámina. Acá tenemos puntos de referencia. Si nosotros vemos, se ve en la práctica, se ve el mango del martillo. Esta es la cosita que está al centro, es el mango del martillo. Entonces nosotros vemos la membrana timpánica redondeada y ahí vemos lo que sobresale, que así, cuando uno ve el otoscopio va a sobresalir como si fuera una astillita, sobresale así. Es el mango del martillo. Entonces trazamos una línea así oblicua que pase por el mango del martillo y otra en sentido contrario, va a formar 4 cuadrantes anteros, dos superiores y dos inferiores. Entonces, la pregunta que muchas veces se les ha preguntado es, ¿dónde se realiza miringocentesis o tímpanocentesis? Tímpanocentesis o miringocentesis, ¿no? O sea, quiere decir que es un procedimiento para diagnóstico para ver el contenido de la membrana timpánica. Miringocentesis o tímpanocentesis. Siempre se realiza en el cuadrante postero inferior. Si no hubiera te dicen cuadrante antero inferior, antero inferior, antero inferior, entonces debe ser en el cuadrante posterior inferior. Si no hubiera alternativas en el si no hubiera el cuadrante posterior inferior, se tenía que ser en el cuadrante antero inferior. ¿Por qué se hace abajo? Porque para evitar el peligro de lesionar el mango de martillo. ¿Ya? La siguiente lámina. Acá tenemos una lámina, por una otoscopía normal hacia arriba, derecha, izquierda, de izquierda, hacia arriba tenemos una otitis media aguda se ve vascularización de la membrana timpánica, ¿no? Y hacia abajo, la parte de izquierda, se ve una membránica como unas bolitas, ¿eh? Esa membrana timpánica mucoide o con efusión se le puede llamar, ¿no? Y hacia la derecha se ve una membrana timpánica perforada y vascularizada. Esto se presenta en el bajo inferior derecho en una otitis media crónica, por lo general, ¿eh? También se presenta en otitis media aguda, esa perforación, ¿ya? La siguiente lámina. Las pruebas de ayuda diagnóstica también para ver la movilidad de la membrana timpánica hacia la timpanometría, porque hay muchos niños que cursan cursan con hipoacusia, entonces se tiene que hacer timpanometría para la movilidad. Algunas veces se puede hacer, se hace la audiometría también en otros pequeños, sobre todo mayores de 12 años. Y son niños pequeñitos recién nacidos, se puede hacer las emisiones otoacústicas. Es para el diagnóstico en niños menores, cuando recién nacen así, se les hace para un barriga. A todos los niños que nacen, se les hace emisiones otoacústicas para ver si estos niños van a presentar hipoacusia. ¿Ya? La que sigue la niña. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Una otitis media se puede confundir con una otitis externa porque duele el oído. Simplemente porque duele el oído, tú no vas a ser otitis media aguda. Puede ser externa. Externa en la parte de la membrana timpánica hacia afuera, ¿no? Puede doler por una otitis externa. Por una inflamación de la membrana timpánica, no, digo, con una meningitis. Meningitis quiere decir enrojecimiento sin dolor. Tú le examinan al paciente de un examen de rutina, le ven la membrana timpánica enrojecida, pero no duele. El paciente, ¿duele el oído? No me duele, pero ven que está enrojecida. Es una meningitis, ¿ya? Un diagnóstico diferencial con cuerpo extraño, con un serum impactado, o con unas plaquitas blanquecinas, como unas manchitas, pueden pensar que es una otitis, no es, son ya secuelas de algún cuadro antiguo de otitis, ¿no? Otros pacientes que tienen otitis por otra causa, por ejemplo, a veces hay dolores de la garganta, de la amígdala y producen dolor, se refleja el oído, dice el paciente tiene otitis, dicen ustedes, pero no es otitis, ¿no? Sí, es una amigdalitis, pero produce dolor de oído, pues. La que sigue, ¿no?
El tratamiento básicamente antibiótico terapia cuando la otitis es infecciosa, salvo que sea con poca fiebre, con leve dolor, le pueden dar sintomáticos. Si el paciente tiene fiebre alta, tiene y asociado, pues se piensa que se sospecha que sea un cuadro bacteriano, mejor darle antibiótico terapia. Acá vamos a usar amoxicilina o también con clavulanato. Pueden usar otro antibiótico, cefuroxina, citromicina, 10 miligramos por kilo. También puede ser fracción, algunas veces se puede usar 25 miligramos por kilo, etcétera. La clindamicina, en algunos casos, asociado a analgésicos y a veces damos también antihistamínicos, ¿ya? Hablemos de la otitis externa. La otitis externa básicamente afecta al conducto auditivo externo y el pabellón de la oreja, toda esa parte. No incluye la membrana tipánica, ¿ya? Algunas veces el oído externo está afectado, entonces se le llama oreja del nadador, ¿no? Se inflama la piel del conducto auditivo, ¿no? Y el pabellón, etcétera. Esto puede ocurrir cuando nuestro oído está en contacto. Hay pacientes que se manipulan continuamente el oído con el dedo, con palitos, se hacen lesiones, de ahí nomás empiezan a inflamarse, infectarse, ¿no? Por manipulación. O los pacientes que van mucho a la playa, van a las piscinas contaminadas, etcétera, presentan otitis externa. O también los que están en la selva se manipulan las picas y ahí aparecen los hongos. Los hongos, la micosis se presenta más en climas cálidos y húmedos, ¿ya? En la selva se ve bastante esto, ¿ya? Hay también otitis causada por alergias, por eczemas, etcétera. Son alergias que les pica y se produce otitis externa de tipo alérgico y eczematoso, ¿ya? El síntoma principal siempre es el dolor de oído, otalgia, nomás simplemente el paciente tiene dolor de oído, nada más. El examen clínico ustedes van a ver, hay también una otitis externa por forúnculo, o sea, es como un granito, como un chupito que se presenta en el oído, duele fuerte, intensamente. Entonces lo que hay que aseptizar y con un pequeño, una jeringuita, picar y aspirar la pus. Ya, la que sigue, a ver. Los síntomas que te pueda producir es el dolor intenso de la hipoacusia con hay edema del conducto, tinnitus, sensación de malestar general, irritabilidad, movimiento de la cabeza de los niños pequeños, etc. La otra lámina. Lo principal, el diagnóstico principal es, hay niños que tienen dolor de oído o adultos, es trago positivo, ustedes machucan su trago así, machuca, y les va a doler. Ese es un signo de otitis media, otitis externa. Alguna vez el trago positivo también es indicativo de otitis media aguda cuando los niños son pequeñitos, cuando tienen menos del año y medio, ¿ya? Se puede considerar trago positivo por otitis media, pero en niños muy pequeñitos. Por lo general, el trago positivo significa otitis externa, ¿ya? Dolor del pabellón a la movilización, también dolor, cuando ustedes mueven, duele, ¿no? Algunos pacientes diabéticos pueden ser otitis marina hasta con necrosis del pabellón, ¿ya? Y así, etc. Ya, el tratamiento, básicamente el tratamiento si es inflamatorio, alérgico, dan sintomático, antihistamínicos, antialérgicos, analgésicos. Pero si ven ustedes secreciones, a veces puede dar pus también incluso, les van a dar antibiótico terapia, simultáneamente analgésicos, ¿no? Y sintomáticos, ¿no? Limpieza, se puede hacer limpieza aspirando el conducto, si no limpieza también con alcohol boricado se puede topicar, se puede limpiar, ¿no? O también podemos dar antibióticos en cremita para la externa, mupirocina, neomicina, podemos usar antibiótico, terapia externamente, ¿no? Con un hisopito. En caso de forúnculo hay que usar el ácido fucídico, ¿ya? O mupirocina para aspirar la pusecita y dejar antibióticos, ¿ya? A veces cuando está maduro podemos empezar con un bisturí cuando hay un pequeño abscesito, ¿no? Pero hay que limpiar bien previamente. Cuando sospechamos cuando hay otitis externa por micosis. Esto es cuando tiene micosis, por lo general van a encontrar ustedes una secreción oscura, negra, como la pomada, algo así, van a encontrar una masita en el oído. Y ustedes preguntan, señor, ¿esto es dónde radica? Te van a decir en la selva, por lo que aquí en Huancayo no se ve, pero en la selva viene, ¿ya? Hay que dar antimicóticos, ¿ya? Ya, también otras causas pero la otitis maligna, por ejemplo, se presenta en la pseudomonas, ¿no? Algunas veces podemos hacer corticoides asociados a antibiótico terapia. Por ejemplo, podemos usar también gotas antibióticas a base de ciprofloxacina en gotas ópticas o si no, ofloxacina. Pueden ser solas o combinadas con corticoide. Si usan con corticoide, tienen que usar pocos días, máximo 7 días. Si la gota tiene corticoide, máximo 7 días, no más, ¿ya? Porque si no empiezan a aparecer los hongos.
A ver, creo que hay otro tema más, me parece que sigue, tenemos más temas. Hablemos de sinusitis. A ver, la sinusitis puede ser es un cuadro inflamatorio de senos paranasales y las fosas nasales. En realidad, el término usual que debe usarse es rinosinusitis, porque puede ser aguda o crónica. Por lo general, también es de etiología viral, ¿eh? Acá tenemos los senos paranasales. Acá tenemos la conformación de los senos frontales, por ejemplo, acá vemos en la figura, siempre son asimétricos, nunca son igualitos. En cambio, los maxilares, por lo general, son simétricos. La sinusitis más se presenta en el adulto en el seno maxilar, en cambio en los niños se presenta más en los senos etmoidales, ¿ya? Acá como tenemos senos frontales, maxilares, etmoidales y estenoidales, que es la parte baja del cráneo, ¿no? La que sigue la lámina siguiente. El epitelio de la mucosa nasal y de las cavidades paranasales. Las cavidades paranasales son cavidades de resonancia para la voz, ¿ya? Entonces el epitelio es un epitelio cilíndrico ciliado. La mucosidad siempre va hacia atrás, hacia la parte faríngea. Por eso que muy pocas veces nosotros sentimos el moco, si no estaríamos moqueando. Continuamente nuestro moco estaría saliendo por la nariz, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cilios baten, son como escobitas que van hacia la faringe y se va el moco hacia atrás. La siguiente lámina. Acá tenemos, por ejemplo, otra lámina, ¿ya? Acá es el drenaje. Esto también es pregunta del examen. Te dicen dónde drenan los senos. O sea, los senos son cavidades de neumatización, ¿ya? Pero los senos tienen unas zonas unas zonas de drenaje hacia la nariz. Todo va a ir hacia la nariz o hacia la parte posterior. Entonces tienen sus meatos, sus orificios de drenaje, ¿ya? Los senos frontales y etmoidales anteriores y maxilares drenan el meato medio. O sea, si vemos la nariz, tenemos las fosas nasales, tenemos acá las fosas nasales. Entrando hacia abajo vamos a encontrar cornetes inferiores, más arriba cornetes medios, y más arriba que no se ve en el examen clínico son los cornetes superiores, y más arriba pueden ser los supremos, ¿ya? Los senos frontales, etmoidales anteriores y maxilares drenan el meato medio, y en el meato posterior, el meato superior va a drenar el seno etmoidal posterior y el seno estenoidal, ¿ya? Y les preguntaba, ¿dónde drena el conducto de las lágrimas? Las lágrimas, ¿dónde drenan? Los meatos son meato inferior, medio y superior. Las lágrimas drenan en el meato medio, no se confundan, ¿eh? Lo que está abajo es arriba. Así que dice que los ojos, todas las lágrimas que ustedes cuando lloran, sienten la nariz, la lágrima que sale por la nariz. Entonces, eso se está drenando en el meato inferior. El meato inferior está debajo del cornete inferior, ¿ya? Es el meato. La que sigue la análisis. Acá es la fisiología. La sinusitis más, por lo general, usualmente se presenta por cuadros obstructivos nasales. Por ejemplo, en la lámina a la izquierda vemos el tabique al centro que está torcido, ¿ves? Vemos, torcido, y está obstruyendo la parte del lado izquierdo, ¿no? Entonces se va a presentar mal la sinusitis del lado izquierdo. O el paciente puede tener hipertrofia de cornetes, puede tener tumores, etcétera, que pueden producir cuadros obstructivos. O sea, todo cuadro obstructivo va a terminar en sinusitis crónica, por lo general, ¿ya? Aguda, subaguda o crónica. La siguiente lámina. A la epidemiología, también cuando es un cuadro agudo se relaciona con los cambios climáticos, pues, ¿no? Etcétera, con los climas, etcétera, ¿no? La natación es un factor importante, donde hay en las piscinas muchas bacterias que contaminan y se meten en las cavidades, ¿no? En las guarderías, en los nidos, etcétera, pueden haber también de presentación de la sinusitis, ¿ya? Se presenta más en los niños pequeños, porque por lo general se ve más frecuente, también adultos, ¿no? La siguiente lámina. Acá solamente para clasificarle cuándo es aguda, cuando se considera aguda cuando es menos de 3 semanas, subaguda de 3 a 12 semanas, y mayor de 12 semanas es crónica, se considera ya, una sinusitis crónica. Ya, puede ser recurrente con episodios de calma, y puede haber cuadros de cronicidad con de reagudizaciones, ¿no? La siguiente lámina. O sea, acá como las otras patologías también tenemos cuadro de
Otros cuadros que se presentan también son por infecciones tanto virales y bacterianas como una alergia, también una sinusitis de tipo alérgica también puede por producirse ya por alergia, ¿ya? El abuso de medicamentos locales. Hay gente que se usa muchas gotas nasales, feniletrina, fenilprofenolamina, y eso altera toda la mucosa, se destruye, entonces puede producir cuadros inflamatorios, ¿no? Por medicación. La hipertrofia de adenoides produce una sinusitis por obstrucción, también produce sinusitis, ¿ya? Desviación del tabique nasal, los pólipos, los tumores, ataxia con anes, cuerpos extraños, traumatismos de la nariz, golpes, eso te va a alterar el macizo nasal y te va a producir sinusitis, ¿ya? El tabaquismo pasivo, deportes acuáticos, etcétera. Son otros factores, ¿ya? La siguiente lámina, a ver. Hay de causas sistémicas, como la fibrosis quística, trastornos inmunitarios, el asma bronquial, que te puede seguir asociado con una sinusitis, el síndrome de cilo inmóvil. Cilo inmóvil sí, si los cilios no se movilizan, están paralizados, entonces el moco se va acumulando, ¿ya? El síndrome de Down, que es frecuente en el Down, y la desnutrición y la inmunodeficiencia te puede producir sinusitis, tanto aguda como crónica. La siguiente lámina. Acá tenemos este con neumonía, tenemos el más frecuente, y hay otros gérmenes patógenos que también te pueden producir sinusitis, hasta en aerobios, ¿no? De grados negativos, etcétera, ¿no? La siguiente lámina. Los hallazgos clínicos. El paciente que tiene sinusitis tanto agudo como crónica va a tener tos, cefalea, dolor de cabeza. Si el dolor de la cabeza es en la frente, por lo general es sinusitis frontal. Si es en la parte maxilar, es sinusitis malar, ¿no? O maxilar, ¿no? Si el dolor es en la nariz, por lo general es una sinusitis etmoidal. Si el dolor es en la parte occipital, por lo general es una sinusitis esfenoidal, ¿ya? Te puede producir en niños vómitos, historia de alergia, hay rinorrea. La rinorrea es el moco que tiene el paciente. Puede ser una rinorrea blanquecina que es alergia, ¿no? Inflamatoria. Si el moco en la rinorrea es verde, amarillenta, por lo general es una sinusitis bacteriana, ¿ya? Pueden tener fiebre, más se ven en los niños, en los adultos casi no hay fiebre. Sensibilidad en el área del seno, está muy sensible en la zona afectada, ¿no? La descarga, pueden tener descarga retronasal por la parte posterior al examen clínico, ustedes baja lengua, pulsan y van a ver una moco que está bajando por atrás, un moco verde, amarillento, ¿no? Estos pacientes que tienen sinusitis aguda o crónica tienen mal aliento, ¿no? Pueden haber edema periorbitario, etcétera, pueden tener otitis y la transiluminación positiva, aquí sí, cuando ustedes ponen una linterna a la boca, una linterna chiquita, un cuarto oscuro, es para ver los senos maxilares. Se va a iluminar. Si está bien iluminado, bien rojizo, acá bien iluminado, quiere decir que está limpio. Y en el otro lado que está con cinismo está opaco, en la transiluminación, ¿ya? Esa, la siguiente lámina. Acá sí hay una comparación entre el niño y el adulto. Por ejemplo, en el adulto se presenta la rinorrea, la congestión nasal, o sea, tupidez. Siempre todo cuadro de sinusitis va a tener congestión nasal, tupidez, rinorrea, cefalea y tos. En cambio, en el niño tiene rinorrea, congestión nasal y tos. ¿Qué le falta en el niño? No tiene, por lo general no se quejan de dolor de cabeza, el resto tiene. Los niños tienen todo, pero no se quejan de dolor de cabeza. En cambio, el adulto sí. ¿Por qué en el niño no se quejan de dolor de cabeza? Porque los niños, en los senos en los niños son más pequeños, ¿ya? El diagnóstico, ¿cómo lo vas a hacer? Con los síntomas y síntomas. Síntomas y signos. Y aparte, por decir, en el examen clínico vamos a examinar con una rinoscopía anterior, vamos a hacer los cornetes, el tabique, etcétera, ¿no? Acá estamos realizando palpación, palpando el seno maxilar, el frontal, etcétera, ¿no? Estamos haciendo la rinoscopía en la parte superior alta con el espéculo nasal y abajo con la baja lengua para ver la descarga retronasal. A la siguiente lámina. Podemos hacer una endoscopía también nasal o rígida, ¿ya? La que sigue. Podemos hacer radiografía por imágenes, por ejemplo, de preferencia en cuadros crónicos, podemos hacer una radiografía siempre de senos paranasales, incidencia de Water, calvo lateral y Hirschia, y también la tomografía computada. Pase a la siguiente lámina. Acá, por ejemplo, la de Water es mento, naso, placa, ¿sí ves? Se apoya el mentón con la naricita y vamos a ver la placa. Acá estamos haciendo, se llama de radiografía de Water, o mentonazo placa se le llama. Es preferentemente, se ven los senos maxilares, también se ve el resto frontal, pero preferentemente se dibujan mejor los senos maxilares y también se dibuja el tabique nasal y las caras laterales de la nariz, ¿no? También esta radiografía de Water se utiliza para ver la fractura de huesos propios nasales.
Placa para radiografía, uso propios nasales, en el caso de para sospecha de fractura. Ustedes van a decir incidencias water y lateral. Acá estamos la de water. La siguiente, la radiografía de Cadwell. Vamos a ver acá los senos, preferentemente para ver los senos etmoidales, ¿ya? También se ve indirectamente el frontal, el maxilar, etc. Pero sobre todo es para ver senos etmoidales. La otra radiografía, pase la siguiente. Esta es la radiografía de perfil, para ver nivel hidroaéreo. En total, maxilar, a veces encontramos acá como agua, así como un nivel de pulso, puede ver ahí, ¿ya? Sobre todo para ver los maxilares, etmoidales, etc. Y también el cabo también se ve, ¿no? El cabo faríngeo, toda la parte faríngea. La que sigue, la de Hills. Esto sirve para ver, preferentemente la incidencia para ver los senos esfenoidales, esfenoides, ¿ya? Ahora la siguiente lámina. Acá son complicaciones que también parecía al oír, extratemporales, intracraneales y extracraneales, ¿ya? Eso es, ya, estas complicaciones. Ahora el tratamiento básicamente con antibiótico de terapia, puede ser el clavulánico, también con clavulánico o amoxicilina. Si el paciente no ha hecho muchos cuadros, puede empezar con amoxicilina simplemente, ¿ya? Después, si no me responde, con clavulánico puede ser cefuroxima, cefaclor, acitromicina, podemos usar clindamicina, claritromicina podemos usar también, ¿no? Ya, la que sigue, no sé si hay otra clase, no sé si me acuerdo. ¿Hay otra clase más? No hay otra, creo que no. A ver, algunas preguntas que relacionadas al tema, alumnos. Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Les voy a hacer algunas preguntitas para